Reciban todos un cordial saludo. Somos integrantes de la familia Vallejana 5, proyecto de emprendimiento de difusión cultural Cátedra Vallejo, que tiene como objetivo difundir aspectos relevantes de la obra de César Vallejo. Hola, muy buenas tardes. En esta oportunidad estaremos hablando sobre lo más significativo y enternecedora obra del gran escritor y poeta peruano, quien a partir del sentido humanístico supo llevar al corazón del lector. Un escritor y poeta con oración y verso deja huellas en sus lectores. Es por esto que es uno de los autores más estudiados y analizados en la actualidad. Hablar de él y de sus obras es hablar de la empatía, respeto y sobre todo justicia. Estaremos hablando nada más y nada menos del gran poeta norteño César Vallejo Mendoza y su obra titulada El Tuxteno. Vallejo es considerado por muchos como el mayor poeta nacional. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de la provincia de La Libertad en los Andes peruanos. Sus padres son el señor Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza. El poeta es el menor de 2 hermanos. Su familia y sus raíces fue importante para la carrera literaria del poeta, cuales lo impulsaron para convertirse popular en aquella época. En 1918 se mudó a Lima, cual tuvo influencia de modernismo, dejando en claro su peculiaridad, rasgos originales, su sencillez, coloquialidad, su visión religiosa y en la interpretación de la realidad peruana. El Tuxteno es una obra con un bien social, la cual fue escrita en 1931. Esta no fue inscrita y lanzada a la primera, sino que Vallejo realizó una reedición y le colocaron el nombre del Tuxteno. Esta obra es muy importante entre las narraciones de Vallejo, la cual estuvo inspirada en los hechos que observó de manera cercana, además que influyó en la narrativa indigenista en el Perú. En 1931, el escritor César Vallejo escribió la obra El Tuxteno en solo 3 semanas para así publicarlo en marzo del mismo año. En esta obra el escritor César Vallejo denuncia a las grandes empresas mineras que abusaron de los nativos indígenas, quitándoles sus tierras y sus fuentes de ingresos y dándoles salarios que eran prácticamente una burla, para así ellos beneficiarse como empresa con el mayor lucro posible. Cuando la empresa norteamericana Manny Society por fin logró adueñarse de las minas de Quivilca, se instalaron junto a sus peones y mineros. Los indios de la región fueron ingenuamente estafados y por obreros los peones, sobre todo por los inescrupulosos de Marino, Machuca y Baldassari. ¿Por qué siempre haces eso? Es para levantar la cangalla. ¿Levantar la cangalla? ¿Por qué? Para dejar libre, para limpiar el metal. ¿Y por qué el metal quiere limpiar? ¿Tú no sabes qué es dinero? ¿Dinero? ¿Qué es eso? Esto es dinero. El día que Marino debía ir de Quivilca a Colca, se reunieron en su bazar para despedirlo. Ya estando ebrios, Marino propuso jugar a la rosada a los dados. El premio fue el comisario Baldassari. La muchacha se había negado desde el principio de las exigencias de Marino, pero este le había dado una pócima que le había embriagado, procediendo a violarla por turnos por orden de jerarquía y economía. La muchacha murió por los efectos del alcohol y la droga que le había administrado José Marino, y Mr. Take exigió absoluta discreción, que la llevaran a su casa y que le dijeran a sus hermanas que le había dado un ataque y que pronto se recuperaría. El premio fue... ¡Está muerta! ¡Muerta! ¡No digas paradas! ¡Es imposible! ¡Sí, está muerta! Que no diga nada, la llevaremos a su casa y todo estará solucionado. Los hermanos Marino tenían un negocio de bazares en Quivilca, cuyo nombre era Marino Hermanos. También tenían el trabajo de enganchar peones para la empresa Manny Society, lo cual los enriqueció. Llega la noche y Mateo le dice a su hermano que debe descansar, por lo que llama a gritos a Laura. Laura era una india rosada y fresa que jugaba con los 2 hermanos. Laura terminó llorando tendida en el suelo, pero a pesar de eso, José también quería abusar de ella, pero no pudo, porque el dolor de Laura era más fuerte. Es aquí donde Laura le confiesa un gran secreto a José. Preñada, no friegues, hombre. Sí, don José, yo sé que estoy preñada, ¿Y cómo lo sabes? porque tengo vómitos todas las mañanas. ¿Pero desde cuándo sabes que estás preñada? Yo no sé, pero yo estoy preñada. Eso es una vaina. ¿Y qué dice Mateo?
Yo no le he dicho nada. ¿Cómo que no le he dicho nada? ¿Por qué no le he dicho nada? Al día siguiente, los hermanos Marino empezaron su labor de buscar peones y se dirigen al subprefecto Luna, solicitando 2 gendarmes para encontrar peones prófugos, lo cual no fue Se posible. arma una junta la cual es dirigida por el subprefecto Luna. Es aquí donde llegan los gendarmes con Isidoro López y con Braulio Cacho. Detrás de ellos les siguieron mucha gente, proclamando por la libertad de ambos. Ellos solo eran yanaconas de Huamapongo, eran analfabetos. Estos fueron llevados arrastrados sin piedad, incluso se le dio una bofetada a uno de ellos y le decían «calla, animal». Después de este doloroso suceso, el pueblo empezó a murmurar amargamente, pidiendo justicia para estos dos al ver tan aberrante hecho. Los vecinos de Colca estaban enfadados y con cólera. El subprefecto manda llamar a los enrolados. Salió a la defensa también Servando Huanca, quien trabajó como técnico en la mina y sabía lo que pasaba en ese lugar. Tras lo ocurrido, Braulio termina muerto, lo cual genera una disputa entre el pueblo y los gendarmes, donde se escuchan disparos seguidos de sangre. Al final, se termina con 40 detenidos, de los cuales 20 son llevados a Mini Society para trabajar en las minas. El amante de Graciela la recuerda y también a los hombres que terminaron con ella, causándole reflexión sobre la injusticia y la jornada, por lo que solo tiende a llorar. Según López 2021, considera que César Vallejo, al narrar la miserable vida en la comunidad, emplea medios artísticos del extravagante, donde se convive a partir de la burla y el miedo, ocasionando así intriga en el lector. La animalización simboliza la indiferencia que tienen los humanos los unos con los otros, en donde se ven afectados tanto los derechos de los indios como en la cultura de los poderosos. Esta asignación de colocar atributos de animales a las personas demuestra la verdadera maldad que tienen los humanos los unos con los otros, por lo que esta novela social reclama por los indígenas. Todo lo mencionado por López se contrasta con la obra, donde se observa injusticia, además de impulso sexual, el cual se presenta cuando Laura es abusada por Mateo a pesar de estar accidentada. En el transcurso de esta obra se observan hechos terribles donde predomina lo que sería el poder económico y el impulso sexual. Esto actualmente sigue vigente, aunque no lo creamos, pero depende de cada uno de nosotros si seguimos con esta actitud o la cambiamos. Para esto es importante mejorar como ciudadanos, para que así también mejore la sociedad. Debemos decirle no al abuso, no solo físico, sino también laboral. No es justo que hagas o te obliguen a hacer algo que no quieres. Nadie debe quedarse callado, a pesar que muchas veces nuestra voz no sea escuchada, ya que al final terminará llegando la justicia tarde o temprano. Si uno es cómplice o sufre de algún tipo de violación hacia sus derechos, debe contarlo. Y si se menciona el nombre del agresor, sería mucho mejor, ya que así se puede advertir a los demás sobre quiénes son y para que no haya más víctimas y no caigan en su juego. Actualmente, observamos que estas actitudes y pensamientos donde se presentan la marginación, la explotación, la discriminación y la diferencia de clases sociales se han eliminado. Después de tantas luchas, protestas y reclamos para que se hagan validar los derechos de todos, se logró eliminar. Sin embargo, hay personas que aún optan por actuar y pensar, denigrando y sobreexplotando a las personas humildes, a la persona del campo, la cual trabaja día a día para poder solucionar sus gastos y lograr salir adelante a pesar de las adversidades. Por otro lado, también se ve cómo la violación y deshumanización del hombre sigue persistiendo. Un ejemplo de ello es el caso de una niña de 3 años que fue abusada sexualmente por Juan Antonio Enríquez García el 12 de abril, quien no tuvo piedad y se dejó llevar por sus impulsos al maltratar a la menor física y sexualmente. ¿Qué piensa usted acerca de la justicia, el abuso físico y la explotación laboral en la actualidad, tomando en cuenta que ahora existen los derechos y que podemos acceder a la policía cuando sea conveniente para realizar la denuncia? Bueno, prácticamente se queda en dicho, porque de dicho a hecho la realidad es muy diferente, porque mayormente cuando hay abuso, cuando hay maltrato y van a denunciar, pues el proceso es demasiado tedioso, a veces no denuncian a mujeres por temor o porque las minimizan y volver a pasar por lo mismo es lamentable, ¿no? Las leyes existen simplemente en un papel, pero en la hora de la hora en realidad no es así. Y deberíamos tomar más conciencia, concientizar sobre todo lo que es abuso desde muy pequeños, enseñar a nuestros hijos a fomentar lo que son valores, lo que es respeto, lo que es también igualdad, pero siempre respetando la opinión y las decisiones de las otras personas.
¿Me podrías decir cuál es la problemática que aborda el poeta y si esta situación se vive actualmente? César Vallejo está abordando la problemática de la explotación laboral, ya que vemos peones como obreros eran explotados sin algún salario. El tema, claro, que es actual, ya que ciertas empresas, tanto ilegales como legales, contratan personas y algunas, como son inocentes, no saben sus derechos o no tienen conocimiento de lo que verdaderamente ellos deberían de ganar o lo que les corresponde por trabajar en una empresa. Los jefes o los dueños se aprovechan de eso y los explotan. No les pagan como corresponde y algunas empresas no les brindan los beneficios que le debe corresponder como trabajador. Para finalizar, en esta sociedad llena de injusticias, las mujeres están buscando sobresalir y resaltar en la sociedad. Fulgurante como el sol, busca con tu pueblo justicias y libertad.